escuchando Así las Cosas. Nosotros presentamos el presupuesto más austero en la historia del INE y del IFE y tuvimos el mayor recorte en la vida de la autoridad electoral. Nosotros nos propusimos que el INE distrajera la menor cantidad de recursos del presupuesto de egresos de la Federación. La propuesta que mandamos era apenas 20 centavos de cada 100 pesos de gasto. La participación más baja en la historia de la autoridad electoral, bajamos 37% respecto a 2018. Obvio que ocurrieron elecciones federales, pero incluso 5% menor al de 2017, que es un año equivalente en términos de elecciones locales a este, y nos encontramos con este recorte inmenso de 950 millones de pesos. Así las cosas. Bueno, son las 7 de la mañana con 14 minutos y el día de ayer nos enterábamos de que los consejeros electorales Ciro Murayama y Marco Antonio Baños habían informado que estarían presentando ya una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la decisión de la Cámara de Diputados de recortar 950 millones de pesos del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Y tenemos en la línea telefónica precisamente a Ciro Murayama, que es consejero del INE. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gaby, muy buenos días y todavía feliz año. Bueno, todavía, híjole, ya es 23 de enero, ¿no? Pero no habíamos platicado. No, qué bueno que no hablamos en marzo. Sí, no sea grosero. Bueno, ahí les diré feliz primavera. Está bueno, feliz primavera. Ciro, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que están presentando? Mira, el INE presentó a la Cámara de Diputados su solicitud presupuestal más baja de la historia y como respuesta obtuvimos el recorte presidencial más drástico, el presupuestal más drástico de la historia. De tal manera que se comprometen algunas tareas clave del instituto y lo que hemos decidido cuando hay una controversia entre un poder como ese legislativo y un órgano constitucional autónomo, pues la propia Constitución prevé la ruta para resolverlo, que es acudir al Poder Judicial a través de la controversia, y es lo que estamos haciendo, ir ante la Corte para decir, recibimos este recorte que pone en riesgo nuestras atribuciones constitucionales, nuestra autonomía, porque además del monto, que es muy alto, la manera en que se hizo, no hay una sola justificación de por qué. Es lo que iba a preguntar, consejero. ¿No hay ninguna justificación de este recorte? O sea, ¿cuál fue el por qué? Mira, si revisan ustedes el decreto del presupuesto de egresos de la Federación, no hay un solo por qué, solo se dice, al INE se le otorga el dinero que aparece en el anexo tal. Y en ese anexo viene el recorte. No hay ninguna razón, a pesar de que el INE disminuyó 37% su solicitud presupuestal respecto al año pasado, 5% frente a 2017, y que en términos nominales el presupuesto creció en 10% y en términos reales 5%, es decir, la bolsa presupuestal de la nación creció y el INE fue especialmente maltratado sin que la Cámara de Diputados explicara absolutamente nada. Eso es lo que nos tiene desconcertados, preocupados, y no creemos que así se pueda trabajar en el futuro. Por eso es que tomamos la determinación de acudir a la Suprema Corte. Ahora, al mismo tiempo, el día de hoy, tenemos que impactar el recorte de los 950 millones de pesos en el presupuesto que cargamos ante Hacienda, y por eso hoy se va a votar el recorte, que implica, nosotros ya damos, digamos, por perdidos 330 millones de pesos que vamos a aplicar a reducción en gasolinas, papelerías, en fin, lo que sí podemos disminuir todavía, pero hay 619 millones de pesos que son para hacer trabajo de campo. Esto es para pagarle a los chicos y chicas que van a tocar la puerta de 1.200.000 ciudadanos y puedan instalar las casillas donde van a votar el primer domingo de junio 9 millones de electores. Sí. Ese dinero no lo tenemos, representa apenas 1 centavo de cada 100 pesos del gasto de presupuesto público. Por eso es que estamos por dar la instrucción al secretario ejecutivo de que formalmente se active la solicitud de esta ampliación presupuestal. Hemos estado en diálogo
con la Secretaría de Hacienda. Es un monto muy bajo en términos del presupuesto, les digo, apenas un centavo de cada 100 pesos, es decir, una 10,000ª parte de lo que se va a gastar este año, pero para nosotros es un recurso muy importante que nos permitirá cerrar el año, digamos, sin estrecheces financieras y números rojos como institución pública. Lo que estamos pensando es trasladar, digamos, ahora en el presupuesto el faltante a la segunda mitad del año para que durante los primeros 6 meses podamos hacer el trabajo de instalación de casillas. No quisimos comprometer las tareas del INE y dejar de instalar una sola casilla, ni dejar de entregar los 15 millones de credenciales que tenemos previsto dar a la gente y en lo que se va el grueso del presupuesto operativo del INE. Entonces, pues tenemos, digamos, varias rutas. Con el Poder Judicial, solicitar que resuelva el diferendo con la Cámara de Diputados, y con el Poder Ejecutivo, un diálogo para poder conseguir esta ampliación presupuestal y mientras tanto trabajar en el cumplimiento de nuestras obligaciones. No estamos en rebeldía fiscal, lo que estamos previendo es un acuerdo con Hacienda que nos permita cerrar el año pues en una situación de normalidad, como ha ocurrido desde que este Instituto Autónomo se creó. Estamos hablando con Ciro Murayama, consejero del INE. A ver, consejero, otra vez, porque ¿cuánto se había solicitado específicamente entonces para ejercer, cuál era el presupuesto sugerido en millones de pesos por el Instituto Nacional Electoral para este año? Nosotros habíamos pedido 11,300 millones, y además nos corresponde pedir el dinero de los partidos, pero ese no es nuestro ni lo podemos tocar, que son 4,900 millones de pesos. El dinero de los partidos está intacto, no lo podemos modificar, y el recorte se aplica solo sobre el presupuesto operativo. Ahora, hay 10,000 millones de pesos que son el costo base, que haya o no haya elecciones, implica entregar la credencial, hacer el monitoreo, la fiscalización permanente, mantener las 300 juntas distritales que la ley ordena. Entonces de esos 11,300 millones de pesos, 10,000 millones de pesos son para operación. Eran para operación y 1,200 para los proyectos especiales. Nos recortaron 950 y en los proyectos de este año había 619 solo para hacer elecciones. Nosotros lo que queremos recuperar, digamos, es el dinero que no podemos sacar de otro lado, que es el gasto operativo del trabajo de campo para las 5 elecciones que estaban previstas. Puebla, si bien es una elección que nadie tenía prevista, no nos da problemas porque el Congreso del Estado aprobó una partida presupuestal que incluye el gasto de operación del INE en ese estado, entonces Puebla no va a ser un problema. O sea, Puebla no va a ser un problema. A ver, es que, y por eso era importante también, digamos, como desglosar los números, Ciro, porque obviamente si alguien que nos está escuchando ahorita dice, híjole, 11,000 millones de pesos es muchísimo dinero, pero lo que tú estás diciendo tiene que ver con cómo opera el instituto y sobre todo, pues, por ejemplo, en un año uno pensaría, es que las elecciones ya pasaron, ¿no? Pues todavía hay elecciones, digamos, de manera recurrente, es decir, hay una operación que tiene que, digamos, garantizarse, ¿no? Sí, para que haya elecciones, por ejemplo, cada 3 años federales, tú necesitas estar actualizando el padrón a lo largo de todo ese tiempo. Todos los años hay gente que llega a los 18 años, gente que fallece, gente que se cambia de domicilio, cuya vigencia credencial se vence porque ya cumplió 10 años. Eso representa la tercera parte del gasto operativo del INE. En otros países, la cédula de identidad, que en los hechos es nuestra credencial para votar, pues corre a cargo del gasto del gobierno y no se ve como gasto electoral. Aquí, por la manipulación que se hacía desde el gobierno del padrón electoral allá por los años 80 y antes del siglo pasado, se decidió que el padrón estuviera en manos de una autoridad autónoma como es el INE, y yo creo que en buena hora todo el mundo sabe que puede acudir a los módulos del INE, tener su credencial gratuita e identificarse no solo para votar. Entonces, pues esa tarea, que es una tarea del Estado, que trasciende lo electoral, está en nuestra responsabilidad y se ha hecho bien. Entonces yo creo que ahí no debería haber recortes que en aras de la austeridad lesionen el derecho a la identificación que garantiza el INE, ¿no? Si no prospera esta controversia, ¿cuál es el panorama entonces
consejero? Si se quedan con este presupuesto, con esta reducción de cerca de 1,000 millones de pesos, si no se mueve un peso. A ver, hay dos vías. Una es la controversia para que la Corte decida si la Cámara actuó bien, la Cámara de Diputados, y digamos pueda sentar un precedente para que no estemos en este escenario todos los años. Sería muy desgastante y riesgoso. Y el otro camino que hemos emprendido es el diálogo con la Secretaría de Hacienda para poder tener esta ampliación presupuestal, no por todo el monto del recorte, sino por el dinero que necesitamos para cubrir el trabajo de campo, que lo vamos a pagar adelantando presupuesto propio del capítulo 1000 de sueldos, salarios, en fin, de la segunda mitad del año, a efecto de no poner en riesgo la celebración de las elecciones del primer domingo de junio. El 2 de junio va a haber casillas instaladas en las 6 entidades con elecciones, sí o sí. Claro. Oye, Ciro, ya lo decías que los recursos que son para los partidos políticos, obviamente ustedes no los tocan, les llegan, pero aquí nos pregunta Alfredo Alvarado, y hay varias preguntas similares, que si hubo algún recorte presupuestal para los partidos políticos. ¿Tú tienes el dato? Ninguno, absolutamente ninguno, porque el presupuesto de los partidos, el que entrega el INE, está definido en el artículo 41 de la Constitución. Se multiplica la unidad de medida y actualización por el número de ciudadanos inscritos en el padrón, y de ahí sale la bolsa. Entonces, mientras crezca la UMA y crezca el padrón, aumenta el financiamiento de los partidos. Eso no es algo que decidió el INE, y aplica la fórmula. Simplemente este año dio casi 5,000 millones de pesos, y los partidos pues estarán recibiendo completo su recurso. El recorte de la Cámara de Diputados impactó directamente en la operación del INE. Déjale, pues sí, vaya tema importante. Aquí Edson MP3 dice, ¿cómo afecta el tema del presupuesto del INE al proyecto de biometría con los bancos? ¿Tienes algún dato de eso? Pues mira, nosotros tenemos varios proyectos, en particular en el Registro Federal de Electores. Estamos explorando la posibilidad incluso de avanzar hacia la credencial digital, y pues algunos de estos proyectos pueden verse pospuestos, lamentablemente. Son de las cosas que no son, si bien son de todo necesarias, pues de momento pues algunos van a ser postergados. Ahora, la identificación con los bancos en buena medida está corriendo a cargo el costo de los propios bancos, que son los que tienen que tener la identificación de huella, y ahí lo único que hacemos nosotros es verificar, darles una respuesta sí o no. No le entregamos ningún dato de los ciudadanos a los bancos. Si el banco te dice, me están presentando esta credencial con este número, ¿está vigente? Sí o no. ¿Le corresponde este nombre? Sí o no. La huella que estamos leyendo aquí es del ciudadano a quien el INE le dio la credencial, sí. Y entonces ya con eso se sabe que quien está pidiendo pues un crédito hipotecario, cobrando un cheque, haciendo algún movimiento de dinero, pues es quien debe, y así se evita el robo de identidad, ¿no? Claro. Bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda, y te pediremos que sigamos en comunicación para ver qué sucede con esto, que sin duda es fundamental para cómo funciona nuestra democracia. Gracias, Ciro, te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien, chao. Igualmente, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, comenzó hace rato la